Buenos días, estimados compañeros. Nosotros somos el Grupo 1, integrado por los doctores Elis Rodríguez, Joan Chipia, Hilarión Vegas, Rafael Braca, Hermes Guerra y quien les habla, Elio Farfán. Nuestro tema de investigación es la investigación científica, nociones de ciencia y dilemas de sus explicaciones. El temario que nos corresponde es la ciencia como concepto, el método científico, dilemas de la metodología de la investigación, crisis epistemológicas, dilemas éticos y los retos de la ciencia y la investigación científica en el siglo XXI. Queremos iniciar nuestra disertación con un epígrafe de la Biblia en el cual se dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Corintios 1:20. La ciencia como concepto. Es un cúmulo de conocimientos basados en la investigación científica de un fenómeno natural o social, de un problema o de un evento específico. Para los positivistas lógicos, ciencia es un sistema de enunciados producto de la aplicación del método hipotético deductivo, según Delira 2008, página 67. Para Popper, 1980, página 27, el hombre de ciencia, ya sea teórico o experimental, propone enunciados, hipótesis o sistemas de teorías y los contrasta con la experiencia por medio de observaciones y experimentos. Estos resultados deben ser refutados. El método científico se basa en la observación de un problema, la hipótesis, en los experimentos, los resultados y las conclusiones. Según Bunge 2004, página 7, un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales. Es el camino o proceso que guía la investigación. Puede ser intelectual o material. No es un protocolo rígido. Considera múltiples formas y dimensiones, además del contexto y el investigador como tal. Busca producir conocimiento válido. Busca la verdad. Componentes básicos, como ya se dijo antes: observación, formulación de preguntas, hipótesis, experimentación, validación, análisis de datos, conclusiones, comunicación y revisión de pares. El método científico se puede clasificar de muchas formas. De acuerdo al contexto histórico, tenemos en la antigüedad a personajes como Aristóteles, Euclides y Arquímedes; en la Edad Media y el Renacimiento a Bacon; en la Revolución Científica también del siglo XV y XVI tenemos a Francis Bacon, a Galileo Galilei, René Descartes, Copérnico, Isaac Newton. En el siglo XVIII y XIX está David Hume, Immanuel Kant, John Stuart Mill, Charles Darwin y Augusto Comte. Para los siglos XX y XXI tenemos a Karl Popper, a Thomas Kuhn y a Edgar Morin. Desde el punto de vista de los paradigmas, tenemos el paradigma positivista empírico-analítico, el paradigma interpretativo fenomenológico hermenéutico, paradigma crítico sociocrítico, el paradigma de la complejidad de Morin, el paradigma pragmático y el paradigma constructivista. De acuerdo a los enfoques, tenemos el cuantitativo positivismo lógico, el empirismo, racionalismo crítico, el cualitativismo, fenomenología, la hermenéutica, el constructivismo, la teoría crítica y el mixto pragmatismo y realismo crítico. Buenos días con todos, mi nombre es Hilarión Vegas Meléndez, me corresponde conversar un poquito sobre los dilemas de la metodología de la investigación. Ahora bien, la ciencia obtiene o genera el conocimiento en virtud de un poco lo que plantea René Descartes, que a través de la razón, es decir, el pensamiento, o a través de los sentidos, siendo la experimentación, planteada por David Hume. Vamos a presentar 4 acercamientos sobre los dilemas
que de alguna manera hemos considerado los más importantes. El dilema interdisciplinario versus la especialización. Morin nos argumenta que la complejidad del mundo actual requiere que los investigadores se muevan más allá de los límites de su disciplina para abordar problemas que son inherentemente complejos. Por otro lado, tenemos el dilema de la ética y la responsabilidad social, a lo cual Popper, en 1959, señala que la ciencia no solo debe ser verificable, sino también responsable. En sus palabras, la demarcación entre la ciencia y la no ciencia no es solo un problema epistemológico, es también un problema ético. A su vez, tenemos el dilema de la generalización versus contextualización. Husserl, 1998, sostiene que la colonización del saber implica un valor específico que debe ser cuestionado y transformado. Y por último tenemos el dilema de la validación de conocimiento, a lo cual Adam enfatiza sobre la necesidad de una comprensión contextualizada. En sus propias palabras, nos indica que la ciencia debe reconocer la diversidad de experiencias humanas y evitar imponer un modelo uniforme que ignore las particularidades. En cuanto a las crisis epistemológicas, nos encontramos con 7 situaciones. Una de ellas tiene que ver con la construcción subjetiva de la realidad, la ruptura del modelo de representación clásica, la pluralidad de racionalidades, la crisis de la única verdad, la crítica radical al poder del conocimiento, la revalorización del sujeto cognoscente y por último la oportunidad para los seres humanos. Ahora bien, en cuanto a los dilemas éticos, nos encontramos con 3 principales bloques. Uno de ellos planteado por la ética de la virtud, desarrollado por Aristóteles, la ética del deber, planteado por Immanuel Kant, la ética del utilitarismo, de Stuart Mill, como un segundo bloque que se considera como bien o como bueno en la sociedad del siglo XXI, cuáles o qué conductas nos acercan o nos alejan del bien, y como un tercer y último bloque la sustitución del hombre por las máquinas, la bioética y lo que se conoce como la ética de la privacidad o también a su vez entendida como la Big Data y el Big Brother. En cuanto a los retos de la ciencia y la investigación científica en el siglo XXI, existen diferentes posturas, sin embargo las más que hemos llegado a un acuerdo está relacionada directamente con la crisis climática y desarrollo sostenible, basado más que todo por un tema de la salud global, por supuesto la divulgación científica y educación. En el primer caso, el cambio climático es uno de los desafíos más urgentes que enfrenta hoy día la humanidad. En cuanto a la salud global, enfrenta desafíos como la epidemia y cualquier otro tipo de situaciones que de alguna manera afectan la salud del ser humano. Por supuesto, la divulgación de la ciencia y la educación, que debe ser accesible y comprensible para todos. En cuanto a la ética y responsabilidad social, la integración de la ciencia con la sociedad y la espiritualidad. En el primer caso, la ciencia debe ser utilizada de manera responsable y ética. En el segundo caso, la ciencia debe estar integrada con la sociedad para que los avances científicos y tecnológicos puedan ser aplicados para resolver problemas reales y mejorar la calidad de la ciudadanía. Y en cuanto a la espiritualidad, la ciencia puede ayudar a comprender los procesos biológicos y cerebrales que pueden estar involucrados en la experiencia espiritual. A nuestro entender, estos son los principales desafíos de la ciencia y la investigación en el siglo XXI, lo cual debe llevar a establecer un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente, definir la ética de la investigación científica. Sería el segundo elemento. En cuanto a las principales conclusiones, estas son 3. La primera es que a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes concepciones de lo que es ciencia y por lo tanto diversos paradigmas y modelos. En segundo caso, en muchas ocasiones han coincidido en su esencia, pero que en cada momento histórico, en cada época, surgen contradicciones y por supuesto algunas crisis. Tercera y última, estas crisis impulsan a los filósofos y pensadores de esa contemporaneidad a plantear nuevas formas o nuevos criterios de la ciencia como filosofía y objeto de estudio. Muchísimas gracias por su atención.